Hace un rato hemos tenido la oportunidad de conocer el contenido del informe de boca de sus autores y ahora en esta mesa redonda vamos a intentar desgranarlo con un poco más de detalle y escuchar también las aportaciones de un panel de expertos de lujo que tenemos a bien tener hoy y que paso a presentarles. Son Mario Pezzini, director del Centro de Desarrollo de la OCDE, al que han escuchado hace unos minutos. Juan Ruiz, economista jefe Panamérica del Sur de BBVA. Trinidad Jiménez, directora de Estrategia Global de Asuntos Públicos de Telefónica. Juan José Güemes, presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación del Instituto de Empresa. Y Luis Tejada, director de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo. Bienvenidos a todos y muchas gracias por participar en este debate. Para empezar voy a plantearles dos preguntas a cada uno y luego ya empezaremos el debate propiamente dicho. Les comento también que antes de finalizar el debate vamos a dejar un tiempo, 15 minutos, para que ustedes también puedan hacer sus preguntas a nuestros expertos. Y empecemos ya, si les parece, con Mario Pezzini. El informe subraya la oportunidad que supone la ventaja demográfica de América Latina. Hemos oído ya que 1 de cada 4 habitantes tiene entre 15 y 29 años. Se trata probablemente de la generación mejor preparada en la historia de la región y, sin embargo, todavía sus expectativas pues, no son tan buenas como podríamos esperar. ¿Por qué estos avances que ha experimentado la región en las últimas décadas en materia económica, de educación, social, no ha repercutido de una manera más contundente en las expectativas que tiene la juventud hoy en día en la región? Sí, el punto es que muy probablemente las expectativas han aumentado. Esto en parte es una oportunidad y un problema. ¿Por qué? Ante de todo porque pueden haber aumentado de manera más o menos equilibrada, pero las oportunidades de los jóvenes no son la misma. Es decir, que la desigualdad se reproduce. Melguizo lo digo claramente. Si nosotros miramos, por ejemplo, el acceso a la escuela secundaria, el acceso es muy diferenciado a partir de la renta de los padres. La misma cosa se produce cuando miramos, por ejemplo, el impacto que tiene el ser en una escuela pública o en una escuela privada. El factor explicativo del resultado no es la escuela pública y privada, es el income, la renta de los padres. Entonces, esta diferencia permanece crucial. No solamente Latinoamérica tiene un nivel promedio más bajo de conocimiento por paridad de años de escuela, como muestra PISA, pero la diferencia entre los latinoamericanos es muy fuerte. Entonces, se puede producir que una parte de la población se perciba progresivamente inútil. Esto es el drama que tenemos no solamente en Latinoamérica, que tenemos en los países de OCDE, y que tenemos en muchos países en desarrollo. Entonces, la tensión que se puede crear puede explotar en muchas formas. La hemos visto en el caso de la clase media, podemos verlo también en el caso de los jóvenes. Que me permite decir, en todo caso, que esta ventana de oportunidad a la cual usted hace referencia en la pregunta es muy corta. La hemos visto en los años 2020, va a haber el máximo de jóvenes y después la población, el divino tesoro no va a volver. Entonces esto es un cuadro preocupante. ¿Y cómo puede afectar al contrato social de la región el hecho de que estos jóvenes estén frustrados y no tengan expectativas de cara al futuro, ¿no? Al fin y al cabo, estos jóvenes de hoy son los que van a ser los adultos del mañana y van a manejar la política, la economía. No, claro, se veía en uno de los gráficos que efectivamente había desafección frente a la institución pública. Se trata, ante de todo, del servicio público de baja calidad. Se trata también de la participación al sistema democrático, que no se puede resumir en la participación electoral exclusivamente. Ahora, ¿por qué la necesidad de un nuevo contrato social? Bien, porque la anomía societal es fuerte en este momento. Jóvenes que han tenido una espera frente a un shock externo positivo, que era representado de China, ahora se encuentran a un shock externo negativo. Entonces la pregunta lógica es decir, al interior, ¿hacemos algo o no? ¿Somos dependientes de los shocks externos o no?
una buena política macroeconómica puede ser seguramente interesante, una condición indispensable por trabajar bien. ¿Es suficiente? No es suficiente. Entonces, hay una demanda social que si no trovamos una solución de continuidad a la acción pública, se puede traducir en disconfort. Ahora, una manera útil sería de canalizar este disconfort en nueva forma de participación política, en nueva expresión política. Si no, la explosión pura y simple produce, como siempre, monstruos. Lo hemos visto en un caso que no es latinoamericano, ma que es muy interesante observar, que es el caso de Tunisia. Túnez es un país en el cual, muchas veces lo hemos dicho, por 10 años ha tenido tasa de crecimiento del 5%, full enrollment en la escuela primaria, buen enrollment en la escuela secundaria, déficit primario -3, entonces toda la variable macroeconómica en orden antes de la primavera árabe. Después la primavera árabe fue una explosión. Esto es el riesgo. Entonces necesitan un nuevo contrato social, por supuesto. Trinidad Jiménez, uno de los aspectos que recalca el informe es que los jóvenes no salen suficientemente bien preparados de las instituciones educativas para insertarse en el mercado laboral. ¿Cómo cree que es posible superar ese hándicap y hasta qué punto cree que hay competencias que son indispensables precisamente para afrontar ese reto en un momento de gran transformación económica y social con la revolución digital, no ya llamando a nuestra puerta, sino ya viviendo entre nosotros, ¿no? Sí, es cierto que precisamente los desafíos que tienen hoy día los jóvenes en América Latina como en otras regiones están muy relacionados con los desafíos que viene con la llamada cuarta revolución industrial. Es decir, la revolución tecnológica, la revolución digital ya es un hecho, un dato de la realidad, pero la transformación de nuestras economías, de nuestros sectores productivos y por tanto de nuestras sociedades todavía es algo que tiene que llegar. Yo lo primero que quiero señalar es que América Latina es una región que tiene las condiciones objetivas para formar parte de esa cuarta revolución industrial en condiciones de igualdad con el resto de las regiones del mundo. En primer lugar, y ya lo han dicho los que nos han precedido en el uso de la palabra, en el informe viene recogido muy bien, por el alto número de jóvenes que existen en América Latina, jóvenes que utilizan las redes sociales, que utilizan las herramientas digitales, incluso de una manera mayor que en muchos países desarrollados. En segundo lugar, el número de jóvenes está relacionado también con que son más creativos, más abiertos, con más posibilidades de emprender. Y también lo hemos visto en los datos que se nos han ofrecido. Y en tercer lugar, y yo creo que es interesante también señalarlo, que las infraestructuras digitales en América Latina tienen un alto grado de desarrollo. De hecho, son mucho mejores que las infraestructuras físicas, con lo cual el hecho de que ahora mismo estemos en ese proceso de revolución industrial, de la cuarta revolución industrial, hace que América Latina esté en condiciones de competir con el resto del mundo utilizando las infraestructuras digitales. ¿Qué significa esto? Que tiene todavía algunos retos. Por ejemplo, tenemos que consensuar, también pasaría en España, un modelo institucional educativo para que se incorporen las habilidades, las skills digitales en los sistemas educativos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tiene que haber un acuerdo, un pacto, una relación más estrecha entre las empresas, el mundo laboral y el sistema educativo, para que no haya un gap tan grande como el que existe actualmente. Y en tercer lugar, tiene que haber un fuerte compromiso de la administración pública y del sector público. ¿Para qué? Por parte del sector público, para consensuar ese modelo educativo es fundamental, pero también para poner recursos financieros, recursos económicos y por parte del sector privado para que haya una comunicación entre lo que son las necesidades del mercado de trabajo y lo que se enseña en el ámbito educativo. Antes lo veíamos, el 65% de los jóvenes que están empezando ahora primaria van a estudiar carrera y van a desarrollar trabajos que hoy día ni siquiera se conocen. Pero lo que está claro, y los datos que hemos oído esta mañana son muy
muy evidente. Lo que está claro es que se necesita desarrollar habilidades en el campo digital, en el campo tecnológico, que tienen que ser fundamentales para lo que demanda el mundo laboral y la sociedad de futuro. La proporción entre unos países y otros son muy evidentes. Por ejemplo, si no se invierte en innovación, es imposible que los emprendedores, aunque sean más en América Latina, puedan llevar a cabo sus proyectos. Es decir, en América Latina se invierte en innovación un 1,6 y en países como Israel, Estados Unidos o Singapur se invierte por persona al año $400 anuales. La diferencia es tan grande que sin innovación es muy difícil que ayudemos a emprender, aunque, por ejemplo, haya más emprendedores en Colombia, en Argentina, en Brasil que en Alemania o en Estados Unidos. Es decir, son las paradojas. Ellos tienen las herramientas, ellos tienen las posibilidades, ellos tienen la juventud, tienen la creatividad. Pues hay que poner los instrumentos financieros y las capacidades de los gobiernos para que se les dé realmente oportunidades. Desde luego desde Telefónica lo tenemos muy claro, lo estamos haciendo. De hecho, algunos proyectos y algunos programas como Open Future son los programas privados más importantes que existen en el mundo, con más de 90.000 proyectos ya analizados, 40.000 proyectos analizados, con más de 90.000 jóvenes emprendedores ya conectados, pero hay que hacer mucho más. Quizás faltan más actuaciones del tipo de las que comentaba que está haciendo Telefónica, ¿no? Para conectar a los emprendedores a las grandes empresas o a las cadenas de valor. Quizás ahí hay una brecha también. Desde luego esto es fundamental y a nosotros nos está demostrando que no solamente estamos ayudando a jóvenes, sino que estos jóvenes realmente están ayudando a poner en marcha economías enteras. Es decir, el que nosotros estemos apoyando startups, estemos apoyando proyectos innovadores, estemos apoyando a los emprendedores, esto ayuda a desarrollar las economías, pero evidentemente en América Latina todavía queda ese reto de cómo integramos las cadenas de valor, porque tenemos que crear contenido digital propio, local, para que el desarrollo digital y tecnológico sea una realidad en América Latina. Desde luego la experiencia que hemos tenido con Open Future, pero también con las MOOCs, de educación digital, con Telefónica Educación Digital, con Guaira para las startups, ha sido extraordinariamente positiva. Desde luego muchos gobiernos lo están apoyando y donde estamos presentes lo estamos haciendo, pero hace falta avanzar más en esta dirección. Gracias. Luis Tejada, ¿cuál es el papel que tiene que jugar la cooperación en la formación y la capacitación de los jóvenes en América Latina? Bueno, la cooperación juega a dos niveles. El nivel bilateral, lo que hacemos nosotros con nuestras agencias, pero también es muy importante el nivel multilateral, cómo apoyamos los esfuerzos de otros, ¿no? Empezando por el nivel bilateral, nosotros llevamos muchos años trabajando en proyectos como las escuelas taller, por ejemplo, que están dirigidas a los grupos más vulnerables, a los jóvenes con menos recursos, y no necesariamente orientadas a darles un background académico, sino más bien práctico, pragmático, enseñarles nuevos oficios y dotarles también de capacidades de emprendimiento. Tenemos, por ejemplo, un proyecto emblemático en El Salvador, que trabajamos con jóvenes que están muy próximos a las maras o muy cerca de esos barrios, y una parte muy importante del proyecto es una escuela de negocios que ha puesto el ESADE dentro del proyecto de la Casa Tomada para impulsar pequeños negocios, pequeños emprendimientos de este tipo de personas que tienen luego una gran capacidad de irradiación en sus propios barrios, animan a mucha otra gente a asociarse, ¿no? Las escuelas taller empezaron con programa de patrimonio, pero se están extendiendo a temas muy variados, por ejemplo el turismo u otros, con una metodología muy dirigida a estos grupos vulnerables, ¿no? Entonces la cooperación claramente se orienta hacia la gente más desfavorecida, ¿no? Hay un nivel más macro y es lo que hacemos a través de organismos multilaterales y, por ejemplo, pues hemos apoyado mucho el Pacto por la Juventud de la OIJ o también el campus iberoamericano que está desarrollando la SEGIP. Y estando aquí me gustaría quizá destacar un poco el papel de apoyo a la OCDE. La OCDE, muchos de estos países, varios, Perú, Colombia, Chile y México ya lo son, Costa Rica también lo está negociando, quieren acceder, quieren ser parte de la OCDE. Eso va a significar incorporar todo el acervo OCDE y ese acervo implica una apertura y liberalización de
de las economías que facilita mucho el modernizar los mercados de trabajo, que es fundamental para que estos jóvenes se incorporen. De hecho, en la crisis actual han respondido mucho mejor países de ese área que, por ejemplo, de otras zonas de la región. Es muy importante apoyar a estas instituciones, como la propia Unión Europea, parte de la OCDE, que quiere desarrollar también un sistema de cooperación técnica importante, para que realmente impulse la modernización de estos países en sus mercados de trabajo, muy orientada ya hacia la globalización. El problema es cuando los países tienen una fase de crecimiento porque o se endeudan o tienen recursos naturales que les permiten vender durante una época a precios altos, pero se encuentran luego con mercados muy estrechos y no pueden reaccionar cuando llega la crisis, ¿no? Entonces hay países andinos, sin citar nombres, que han tenido épocas buenas, se han encontrado con la crisis y sin embargo no se habían preparado porque las economías no estaban, digamos, preparadas para compensar la baja de ingresos con exportaciones o con inserción en el mercado mundial. Entonces yo creo que la cooperación siempre tiene que tener las dos perspectivas, la micro, desde luego el proyecto de cooperación, luego es muy importante también que se inserte bien en las dinámicas de las organizaciones como la Unión Europea, la OCDE o las EGIP, que son más amplias y que pueden hacer una acción colectiva de mucho más impacto. ¿Cuáles son las actuaciones concretas que mejor están funcionando en este nivel, micro, más que macro? Bueno, a micro a nosotros nos ha funcionado desde luego muy bien, como he citado aquí, las escuelas taller, son un ejemplo de éxito, tienen 30 años de existencia y hay una gran experiencia. Tenemos también sistemas de becas bastante amplios. Yo creo que hay un aspecto no vinculado necesariamente a la mejora de cualificación de manera directa, pero que es muy importante, que es promover la movilidad. Ha funcionado muy bien en Europa con el Erasmus, el crear gente acostumbrada o que la gente joven tenga una perspectiva de trabajo y digamos, fuera de sus propias fronteras. Creo que esas experiencias han funcionado bien en general, ¿no? Bueno, como digo, los métodos son muy distintos y lo que es importante cuando se trabaja en cooperación es ajustarse mucho al tipo de población con el que se trabaja. Entonces, no se debe perder de vista que hay un problema general de adquisición de capacidades tecnológicas, pero uno muy concreto en grupos que están dentro de la informalidad con un nivel educativo todavía bajo, porque aunque tengan títulos no son de una gran calidad y que necesitan políticas muy a su medida. Muchas gracias, Juan Ruiz. Me gustaría preguntarle por los desafíos estructurales que afronta la región de cara al corto y al medio plazo. Ha habido unos años de una crisis muy profunda, parece que la recuperación es incipiente y me gustaría saber también cómo cree que pueden contribuir los jóvenes a través de unas mejores capacitaciones a ese crecimiento que parece que por fin empieza a despuntar otra vez, ¿no? Efectivamente, como bien dices, la región, y como lo ha comentado Germán en la parte macro, está ahora mismo en un punto de inflexión, pero yo creo que la región tiene que reconocer que está ante un nuevo contexto estructural macro y que enfrenta una serie de retos que son muy diferentes de la situación que traía en los 10 años de los vientos de cola en la región. Una región que dependía mucho de China y China se está desacelerando y está cambiando la composición de su crecimiento. No vamos a esperar que los precios de las materias primas regresen a los niveles que tenían en el 2011 o el 2012. Vamos a tener unas condiciones financieras internacionales menos favorables para la región. Y yo creo que hacia adelante vamos a también vivir episodios de volatilidad e incertidumbre que probablemente sean más frecuentes. Entonces, la región, frente a un shock de carácter estructural, frente a un cambio de carácter estructural, pues también tiene que pensar en medidas de carácter estructural, y aquí estamos hablando de una nueva generación de reformas. La región llevó adelante una serie de reformas a finales de los 80, a principios de los 90, reformas sobre todo orientadas a un mejor manejo macroeconómico. Ahora tiene que pensar en una segunda generación de esas reformas, y eso implica, pues, en cada país son reformas específicas,
pero hay unos ciertos hilos conductores que más o menos son comunes para la región. Estamos hablando de inversión en infraestructura, estamos hablando de inversión en capital humano, educación y salud, estamos hablando de empujar las reformas y transmitir ese sentido de urgencia a la región para llegar a los mismos consensos que llegamos a finales de los 80 y principios de los 90. Y aquí puede haber elementos catalizadores y aprovecho, por ejemplo, que tenemos a la OCDE aquí para mencionar que la OCDE puede ser uno de esos elementos catalizadores para empujar las reformas en los países que ya son miembros o en los países que ahora mismo son candidatos y que por lo tanto también tienen un interés de tener ese acervo y esos estándares de las economías desarrolladas. ¿Y cómo baja esto a los jóvenes? Pues muchas de estas reformas involucran a los jóvenes. Hemos estado hablando durante la primera parte de este evento de la educación y cómo puede favorecer a esa inserción de los jóvenes en el mercado laboral o favorecer el emprendimiento de los jóvenes. Entonces, una de las reformas es precisamente invertir en una educación de mayor calidad y a veces también una mayor cantidad de educación, porque podemos tener cubierto parte del espectro de educación, pero no solo para los jóvenes que tenemos ahora, sino los jóvenes que van a venir adelante, pues por ejemplo, no hemos hablado sobre educación preescolar, pero está bastante demostrado que es clave para después las capacidades de esas nuevas generaciones hacia adelante. Entonces, una de las reformas es preparar a esas generaciones y la otra es liberar ese potencial de los jóvenes, y también lo hemos estado hablando durante esta mañana. Una de esas dimensiones es favorecer el emprendimiento con todo lo que son reformas y liberar trabas y favorecer que esas capacidades de emprendimiento se desarrollen. Pero yo creo que al mismo tiempo también no hay que dejar de lado que el emprendimiento es para una parte de esos jóvenes. Hay un determinado perfil de emprendedor que es el que después puede crecer y puede generar empleo para otras personas. Pero a veces el emprendimiento se puede entender como una salida, y lo hemos comentado durante la mañana, como una salida a esa falta de empleo, como una salida a las rigideces del mercado laboral que generan informalidad. Y por lo tanto, al mismo tiempo que favorecemos el emprendimiento, yo creo que también no hay que perder de vista que tenemos un problema en muchos mercados laborales con una serie de instituciones que no permiten o que se adecue la oferta de esos jóvenes a la demanda del mercado laboral, que ya lo hemos comentado esta mañana, o que hacen el funcionamiento demasiado rígido como para absorber esa mano de obra. ¿Qué shocks externos e internos cree que afronta la región al corto plazo? Y ya no me resisto a preguntarle sobre Brasil. ¿Qué puede pasar si en Brasil prospera la crisis política en la que está inmerso el gobierno y si finalmente Michel Temer es destituido y su agenda de reformas económicas se queda en agua de borrajas? ¿Cómo puede influir en las perspectivas para este año? Bueno, pues en la región yo creo que podemos separar entre riesgos externos e internos. Germán habló de eso en la mañana también. Yo creo que en la parte externa pues tenemos unos riesgos bastante claros. El primero es, por la parte de Estados Unidos, podemos tener el riesgo de una retirada del estímulo monetario que está en marcha ahora mismo por parte de la Reserva Federal, que sea más rápido del anticipado. Y que lleva a una volatilidad en los mercados financieros internacionales. Qué duda cabe que tenemos mucha incertidumbre sobre cuál van a ser finalmente estas políticas económicas, no solo en el ámbito monetario, sino en el ámbito comercial, en el ámbito fiscal que lleva adelante la nueva administración en Estados Unidos, y especialmente en el ámbito comercial. Eso genera mucha incertidumbre, sobre todo en la parte norte de Latinoamérica, México y América Central. En lo que refiere a América del Sur, por supuesto, China tiene muchos desequilibrios que tiene que trabajar en reabsorber esos desequilibrios. No es una tarea fácil y es una tarea que puede llevar a accidentes y en algún momento a una desaceleración muy brusca que tenga consecuencias sobre los precios de las materias primas o, de nuevo, sobre volatilidad en los mercados financieros internacionales. Y por otro lado, pues también podemos tener algún riesgo al alza, también hay que decirlo. Hay la posibilidad de un estímulo fiscal en Estados Unidos que puede en algún momento generar mayor crecimiento a nivel mundial, y por supuesto la región también depende de esos mercados internacionales. Pero en neto yo creo que el balance de riesgos está sesgado a la baja para la región. Pero
Pero dicho esto, yo creo que también hay que reconocer que la vulnerabilidad y la exposición de la región a esos riesgos externos es heterogénea. Hay países que han hecho los deberes en términos de políticas macroeconómicas más prudentes, generando colchones para soportar estos shocks, y hay economías que no lo han hecho tanto. También hay que hablar de riesgos internos, y ahí voy al caso de Brasil, pero en general yo creo que la región en este momento hay muchos países en los cuales contamos con la inversión para ese despegue del crecimiento hacia adelante, y hemos tenido y seguimos teniendo bastantes elementos de riesgo alrededor de esa inversión. Por un lado, las políticas económicas que se implementan en Estados Unidos pues, generan un entorno de incertidumbre para lo que pueda ser la inversión en las economías más ligadas al ciclo americano, como México y América Central. Los escándalos de corrupción en el sector de infraestructuras pues también pueden afectar en la medida en la cual se financien o no los proyectos de infraestructuras que se están llevando a cabo en muchas economías, como en Colombia, como en Perú. Y por supuesto no hay que olvidar que estamos entrando en un ciclo electoral bastante denso en América Latina este año y el próximo, y por lo tanto el ruido político que pueda haber alrededor de esas elecciones también puede influir negativamente sobre la inversión. Específicamente sobre Brasil, tenemos ahora muchísima incertidumbre sobre lo que va a pasar en Brasil. Yo creo que aumenta día a día la percepción de que el actual gobierno, el actual presidente no continuará en el cargo, pero hay muchísima incertidumbre sobre eso. Pero lo que esto puede significar es que el proceso de salida que veíamos en Brasil, ayudado por la confianza que estaba generando esas reformas, sobre todo por el lado fiscal, puede ser que pierda vigor hacia adelante y que por lo tanto lo que esperábamos como una salida después de 2 años de fuerte recesión en Brasil, que se atrase un poco más. ¿En qué medida puede impactar eso a la región? Pues hay economías que están más ligadas al ciclo brasileño que otras. Argentina es una de ellas, Uruguay, Paraguay, todo lo que es el entorno de Mercosur, por supuesto, tiene muchas relaciones comerciales con Brasil, pero no hay que olvidar que Brasil también es muy importante en términos de peso en los mercados financieros, por lo tanto, algún canal de contagio financiero podría existir si aumenta la volatilidad en todo lo que se refiere a activos LATAM. Yo creo que no hay que olvidar también la dimensión política. Ahora mismo, el caso de Odebrecht ha tenido mucha connotación en todo lo que es América Latina y, por lo tanto, toda esta investigación alrededor de casos de corrupción puede tener nuevas derivadas, no lo podemos saber ahora mismo ex ante, pero existe esa posibilidad y ese es otro canal de posible contagio que tendríamos hacia adelante. Ya veremos lo que pasa. Juan José Güemes, se ha subrayado mucho el gran espíritu emprendedor que tienen los jóvenes latinoamericanos, sin embargo, se emprende mucho más por subsistencia que realmente por una motivación de emprender, ¿no? A mí me gustaría preguntarle cómo cree que se puede motivar a los jóvenes para que emprendan por el simple gusto de aportar algo nuevo, ¿no?, a la sociedad, o de emprender un negocio pues, innovador o motivador para ellos mismos también. Si se observa con los datos que toma el estudio como referencia, que es el Global Entrepreneurship Monitor en general, en todos los países con mercados de trabajo menos institucionalizados, más informales, se observa una tasa de emprendimiento, tal y como la define el Global Entrepreneurship Monitor, que es mayor. De hecho, si nos fijamos en el informe, llegaríamos a la conclusión, si no entramos a la profundidad de los datos, de que los países más emprendedores del mundo son Botswana y Burkina Faso, ¿no? Entonces, por eso el propio informe distingue 3 tipos de países: los países cuyo crecimiento está conducido por los factores, los países ya de un nivel medio de desarrollo, que están conducidos por la eficiencia, y aquellos que están conducidos por la innovación, y efectivamente hay que analizar cada uno de esos 3 grupos de países por separado. Y además el informe distingue entre emprendimiento por necesidad o por subsistencia, como lo has llamado, y por oportunidad. Yo no me atrevo a decir que es mejor, ¿no? La necesidad es una distinción un poco confusa, porque la necesidad es un gran conductor de la innovación en todas las organizaciones y en todos los países, ¿no? En todo caso, yo creo que es importante tener en cuenta esa realidad social, que hay mucha gente que emprende porque ante la informalidad del mercado de trabajo, el coste de oportunidad de montarte algo por tu cuenta para subsistir pues es muchísimo menor, y porque tiene esa necesidad de obtener una retribución y una renta y proporcionar una respuesta desde los gobiernos, desde las instituciones
y también desde las empresas privadas a ese grupo de personas. ¿Qué necesidad tiene una persona que monte un pequeño negocio, quizá financiado con un microcrédito? Lo fundamental es, además del conocimiento de la tarea que está desarrollando, pues tener unas herramientas muy básicas de gestión. Suele funcionar. También que el marco legal y la burocracia, los impuestos, las cargas sociales, etcétera, sean lo suficientemente sensibles a las dificultades que afronta un negocio cuando inicia su actividad y que esas son iguales en los negocios por oportunidad que en los negocios por necesidad, y de hecho la OCDE desarrolla desde hace algunos años una línea de investigación o impulsa una línea de investigación muy interesante donde primero se pone de relieve la enorme contribución de las empresas de reciente creación a la creación de empleo, es decir, las empresas crean empleo no por ser pequeñas o medianas, sino por ser jóvenes, y segundo, el tremendo impacto que tiene toda la regulación, porque generalmente las regulaciones están pensadas para los establecidos, no para los que comienzan la actividad. Respecto al emprendimiento por oportunidad o el emprendimiento, digamos, de alto potencial, pues ahí nuevamente la formación es relevante, como atestiguan todos los informes, también son imprescindibles las herramientas de gestión, pero además hacen falta otras cosas. Allí donde se ha producido un crecimiento importante de lo que llamamos startups de alto potencial, lo que vemos es que hay una conexión entre la empresa y la universidad y una capacidad de transferir la innovación al mercado. Segundo, que hay una industria especializada en la financiación a estas iniciativas que están empezando, early stage. Aquí yo creo que ha funcionado y que en muchos países lo estamos imitando, incluido España, el ejemplo de los Yosma Funds que pusieron en marcha en Israel en los años 80, años 90 y que han convertido a Israel en el país con más inversión per cápita en capital riesgo y en capital riesgo early stage. Y en general también revisar nuevamente el marco legal, porque el marco legal se ha revelado como algo importantísimo. Y finalmente, creo que hay algo muy importante, una perspectiva de la que se empieza a hablar, es algo más novedosa, y es que los gobiernos, las corporaciones, Telefónica creo que es un buen ejemplo de ello, BBVA también, han empezado a contemplar a las startups no solo como algo que es importante desde el punto de vista de creación de empleo, sino que están proporcionando, apalancándose en la tecnología, nuevas soluciones a problemas viejos y problemas de un tremendo impacto social. Por ejemplo, la educación, por ejemplo, la sanidad o el mundo financiero. Y vemos cómo estas empresas de nueva creación, no solo ellas, pero muy fundamentalmente las empresas de nueva creación, están empezando a prestar soluciones que hacen que lo que era muy caro o muy complejo y que era accesible, por tanto, a una minoría, empieza a estar al alcance de todos. Un buen ejemplo es el trabajo extraordinario que está realizando lo de BBVA, pero también es Santander en Latinoamérica con el mundo de las fintech, de las startups especializadas en el mundo de la tecnología financiera. Este jueves pasado precisamente tuve, esta vez de la mano de Santander, un encuentro entre emprendedores e inversores para este tipo de startups financieras, y la mayor parte de ellas, además de poder constituir en sí mismas un negocio próspero, escalable, que traiga riqueza al país, etcétera, pues eran soluciones que venían a ofrecer una propuesta de valor muy específica a las personas que están en la base de la pirámide y muchas veces dejadas atrás por las instituciones financieras más convencionales, simplemente porque el modelo de negocio, la supervisión bancaria, etcétera, no lo soporta, ¿no? Y nuevamente un ejemplo de buena práctica como el Banco Central Mexicano y el Ministerio de Finanzas, que han creado una legislación específica para apoyar y tratar de reducir la carga burocrática de esas startups en el mundo de fintech, creando un sandbox que le permite a las startups ir más aligeradas de carga burocrática y al mismo tiempo a las autoridades el ser capaces de hacer evolucionar la normativa, innovar y recoger nuevas realidades. Pues en muchos sectores está ocurriendo esto y los gobiernos deberían prestar una especial atención a que las legislaciones no supongan un obstáculo a estas startups de alto crecimiento que además están proporcionando soluciones no convencionales distintas a problemas muy viejos y que por primera vez podemos atisbar que cuestiones como la sanidad, como la educación o como los servicios financieros o la energía o la vivienda sean accesibles a amplias capas de la población que hoy están simplemente sin acceso a estos servicios o a estos bienes prioritarios.
Muchos de estos emprendedores latinoamericanos se lanzan muchas veces a emprender un negocio sin tener una capacitación adecuada o unos conocimientos previos. Me gustaría preguntarle, desde la experiencia del Instituto de Empresa, hasta qué punto es garantía de éxito tener unas competencias adecuadas para emprender. La capacitación no hace al 100% al emprendedor, pero evidentemente el recorrer adecuadamente el camino, que es un camino, el de poner en marcha cualquier proyecto nuevo, no solamente una empresa de nueva creación, sino también una innovación dentro de una empresa, pues mitiga el riesgo de fracaso que en sí es muy elevado. En emprendimiento, es decir, digamos, por seguir la metodología, la terminología del informe de necesidad, yo viví de muy primera mano un ejemplo de una empresa de microfinanzas puesta en marcha por una antigua alumna de IE en Colombia, y que se encontró con un problema pues, que pues, concedía los créditos fundamentalmente a mujeres y que ponían negocios que tenían sentido, cocinas, carritos de comida, etcétera, que salían adelante, pero que tenían una dificultad precisamente por no contar ni siquiera con los rudimentos más básicos de gestión de su pequeñito negocio. Y entonces se encontraba con el desafío de ser capaz de dar formación a estas mujeres microemprendedoras y efectivamente encontró la manera, una manera entre tecnológica y divertida, pero encontró la manera de darles esa formación muy básica a través de los dispositivos a los que podían acceder a esa información, que eran los teléfonos móviles con micromensajes y entreteniendo a los maridos mientras tanto con partidos de fútbol. Y porque hay que tener en cuenta la realidad social de estos países, como decía Trinidad, y disminuyó radicalmente la tasa de insolvencia o los fallidos en la concesión de esa línea de microcréditos. Por tanto, el impacto es evidente. A veces no es formación muy compleja para ese tipo de negocios, pero es relevante. Y por otra parte, pues la formación lo que puede dar es una perspectiva distinta al microemprendedor, a ese emprendedor que emprende por necesidad, pero que, ¿por qué no va a crecer? ¿Y por qué no solamente, además de darse un empleo a sí mismo y una forma de sustento a sus familias, no va a crear empleos para terceros? Ya en otro orden de cosas hay países intentando decir, que eso cale, y que de una forma más sofisticada se dé formación en materia de emprendimiento. No es fácil multiplicar los recursos de una escuela de negocios como una universidad como iUniversity, que desde hace más de 40 años viene prestando una especial atención al emprendimiento y a la que dedica unos recursos muy específicos y como tal es reconocida, pero lo que sí estamos, por ejemplo, ahora diseñando con un gobierno africano y con una institución financiera multilateral es cómo utilizar la tecnología para formar formadores, para dotarles, apoyarles con el material específico, con una plataforma que permita gestionar en este país en 2 años pues, 80.000 ideas y movilizar a 200.000 universitarios que quizá luego no se conviertan en emprendedores, pero que reciben una formación y que empiezan a pensar y a ponerse los zapatos de un emprendedor, aunque sea en un momento muy concreto a lo largo de sus carreras universitarias. Pues abrimos ahora ya el debate más informal. Ha hablado Juan José Güemes de mujeres emprendedoras. Hay una cosa que me llama mucho la atención. Si los jóvenes latinoamericanos tienen desafíos, retos, problemas para insertarse en el mercado laboral, parece que las mujeres lo tienen triplemente difícil, ¿no? Entonces me gustaría preguntarles precisamente por su opinión al respecto y luego también pulsar su grado de optimismo sobre si realmente estos jóvenes van a conseguir dar ese salto. Ojalá, pero bueno, los retos son grandes, los desafíos están ahí. Su grado de optimismo por saber si realmente van a superar estos hándicaps que tienen actualmente, ¿no? Si tú me permites, sí. Como la OCDE fue mencionada en algunas de las intervenciones, me gustaría también tocar este punto, porque me parece un punto de fondo en verdad, y no es tanto institucional. La cuestión aquí, como la puse Luis muy claramente, es de decir, bueno, quizá un organismo internacional externo, no externo, ma que tiene algún país miembro, Chile y México en este momento, y otros países de Latinoamérica que piden entrar, entonces en alguna medida puede ser un consejero que empuja a reforma que si no del interior tal vez no se producen. Pienso que esta es una idea que mucho compartimos. ¿Dónde está todavía el punto que en mi sentido es crucial en esta lógica?
Atrás de los organismos internacionales en los últimos 2 décadas había una hipótesis. La hipótesis era que si un gobierno hacía política sectorial bien hecha, el resultado, gracias a una mano invisible, podía producir una buena actividad pública en general, entonces impulsar el desarrollo del país mismo. Hoy sabemos que no es así. Sabemos que hay muchos problemas de coordinación entre diferentes políticas sectoriales. Entonces, como discutíamos con un eurosocial hace 2 minutos, si por ejemplo el trabajo de la OCDE con Perú cobre a 17 análisis sectorial, en sí mismo no es una garantía de un resultado general positivo. La suma de la buena práctica sectorial no hace necesariamente la buena estrategia de desarrollo. Esta es la palabra mágica que falta. ¿Dónde está el problema de la estrategia? En toda la cosa que hemos discutido hoy, estamos diciendo que hay problemas de corto plazo, macroeconómico, el cambio de la política monetaria estadounidense, el problema chino, yo diría también el riesgo de una crisis en los países europeos, que quizá es más fuerte en términos financieros que la crisis en China. Pero bueno, al fondo el problema es que muchos de estos países están entrampados en una estrategia de desarrollo que no funciona, que ha llegado a su propio límite. La grande especialización en recurso natural no renovable sabemos que tiene una capacidad de absorción de fuerza de trabajo muy limitada, incluido la productividad marginal en el tiempo es negativa. Con lo cual es claro que una especialización de esta naturaleza no ayuda. Podemos pensar que la inversión extranjera puede compensar este problema, pero estamos en un momento general, y probablemente por algún año, en lo cual la inversión extranjera no va a aumentar. En este momento está declinando a nivel global. Entonces, de aquí tampoco podemos esperar que va a pasar mucho. ¿Cuál es la capacidad de Latinoamérica de entrar en la cadena global de valor débil? Mayor que en África. En África hoy se produce 2.2% de la producción global de Producto Intermedio. Entonces, en Latinoamérica ya es mejor, pero no es alta. Entonces, para aquí tampoco probablemente podemos esperar mucho. Incluido, mucha de la inversión extranjera tienen backward and forward linkages, conexiones débiles. Entonces riscan de ser catedrales en el desierto. ¿Por qué hablamos entonces de actividad empresarial? Pues porque esperamos que quizá de un desarrollo endógeno puedan venir formas de innovación que contribuyen al cambio estructural que es indispensable como prioridad. Creo que los organismos internacionales, y la OCDE antes de todo, pueda ayudar, comparto el punto de vista de Luis, a condición que nosotros intentamos de tomar una mirada estratégica. Es decir, que efectivamente tenemos una visión conjunta y sabemos que hoy hablamos de joven, pero no es un caso, no es una ocasión específica y sectorial, es mucho más general. Por las mujeres, creo que el punto de fondo es que muchas veces nosotros analizamos los resultados en términos de performance. ¿Cuántas mujeres en el mercado laboral? ¿Cuántas mujeres en el parlamento y todo? Creo que debemos más y más analizar la raíz del problema. ¿Cuál son la institución formal e informal social que facilitan o crean problemas de este equilibrio? Por ejemplo, el acceso de la mujer a la propiedad de la tierra, el número de niños, la edad en la cual se pretende que una mujer sea casada. Todo este tipo de factores tienen una influencia mayor. Afortunadamente lo estamos midiendo. ¿Y qué pasa? Bien, Latinoamérica en este caso no está tan mal. Es decir, que en África la situación es peor, en Asia del Sureste es peor, en algún país OCDE es peor. Afortunadamente, desde este punto de vista, la institución social soy un poco más abierta, no en todos los países, estoy hablando en términos promedio, nunca donde debería hacerlo. Mi hermana dice que yo como hombre no puedo hablar de las mujeres, claro, pero de este punto de vista hay algún margen que soy favorable. En cuanto a su grado de optimismo sobre la posibilidad de que estos jóvenes puedan por fin vencer esas barreras que tienen enfrente, me gustaría saber también vuestra opinión. Yo soy optimista sobre el futuro de la región y soy optimista sobre
el papel que pueden jugar los jóvenes para consolidar el futuro de la región. Quizás porque conozco América Latina en los últimos 30 años y he podido ver la extraordinaria evolución que ha experimentado la región en estos últimos 30 años. También lo hemos visto en la presentación del informe, es decir, como lo decía Germán claramente, no solamente lo que suponía la institucionalidad democrática, la consolidación de la democracia, sino también la reducción de la inflación, es decir, de cifras macros hasta elementos más culturales y políticos. Es decir, ha habido una evolución extraordinaria, con lo cual, sí, a pesar de los problemas, continúa evolucionando, que continuará evolucionando, pues realmente va a poder superar estos obstáculos y estas barreras. Pero es evidente que hay que poner encima de la mesa algunos elementos que ayuden a la región. Uno, que los gobiernos sean conscientes que sin innovación no es posible que las economías puedan evolucionar, por lo menos en términos de productividad, en los sistemas modernos que requieren hoy día, es decir, para incorporarse a la cuarta revolución industrial. Y esto no es solamente poner recursos financieros para los jóvenes, que también, sino marcos regulatorios adecuados para que las economías en el ámbito digital se puedan desarrollar, es decir, los llamados ecosistemas digitales. Algunos gobiernos ya lo están haciendo muy bien, como es el caso de Chile, de Colombia, pero todavía hace falta una evolución mucho más evolucionada. Y después, creo que los sistemas educativos son absolutamente indispensables que se adapten a estas nuevas circunstancias. Y no solamente los sistemas educativos reglados, sino incluso la adquisición de habilidades digitales específicas y orientadas a que determinadas personas se puedan integrar en el mercado de trabajo. Quizás esa oportunidad digital, la transformación digital, la que realmente abre una ventana de oportunidad, ¿no? Ahora efectivamente, para porque superar esa brecha. Sí que todo el mundo puede acceder a un smartphone y esto es una herramienta básica, pero es una herramienta extraordinariamente importante para que se pueda una persona insertar en el mercado laboral. Parece mentira, pero con infraestructuras digitales compiten los países desarrollados con los menos desarrollados en el desarrollo de economía más productiva. Y esto es una grandísima oportunidad y existe hoy esta oportunidad. Desde luego, nosotros estamos haciendo una apuesta muy fuerte, lo decía antes también Juan José Güemes, en relación a proyectos de mujeres. Es decir, aquí se da la paradoja que si bien desde el punto de vista social y desde el punto de vista cultural las mujeres no se han incorporado de una manera masiva al mercado laboral porque tienen algunas limitaciones que tienen que ver con la educación, tienen que ver con la cultura, con el cuidado de los hijos, con el cuidado de las personas mayores, con el cuidado de las personas dependientes, que si no lo hace ella no lo hace nadie, esa es la realidad, pero al mismo tiempo el hecho de que sean mujeres solas, cabeza de familia, con cuidado de hijos, le obligan a buscar una forma de vida y precisamente el desarrollo de esas mínimas habilidades digitales están haciendo que ellas sean muy emprendedoras y que estén a la cabeza en un nivel, digamos, más bajo, pero de actividades emprendedoras que son fundamentales también para el desarrollo de las economías de la región. Y dentro de la heterogeneidad que hay en América Latina, ¿veis a los gobiernos realmente comprometidos con ese esfuerzo que hay que hacer en educación y en capacitación de estas personas jóvenes? Sí, bueno, yo creo que, como ha dicho Trinidad Jiménez hace un momento, hay que ver con la perspectiva un poco histórica y yo creo que las décadas anteriores demuestran la enorme capacidad de estos países por dar un salto adelante y los gobiernos han tenido bastante que ver. Incluso ellos han generado muchas soluciones a pobreza extrema, que bueno, digamos han tenido sus problemas de sostenibilidad y que ahora están durante una fase de crisis, pero que demuestran una gran capacidad de reacción, ¿no? Creo que también hay que distinguir, porque en la región hay países que están muy bien, en una vía muy
muy adecuada. Si vemos el crecimiento de Perú, si vemos un poco los avances enormes de Colombia, la situación de estabilidad de México, de Chile, y cómo están, digamos, afrontando esta nueva fase en la Alianza del Pacífico, en su ingreso en la OCDE, pero vemos también áreas que todavía tienen mucho que hacer, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de cadenas de valor, hablamos de fenómenos transnacionales y es muy difícil abordarlos con una perspectiva nacional. Por lo tanto, hay grupos de países que tienen problemas micro que solucionar, pero que no los van a solucionar si no consiguen insertarse en bloques más amplios, ¿no? Y la esperanza es que los países que sí lo han conseguido y que están bien orientados puedan tirar, ser un poco locomotora de estos otros y marquen un poco el camino, ¿no? Nosotros tenemos, yo creo, que apoyar esos bloques para que vayan en esa dirección, ¿no? La reforma de sistemas educativos y el nivel de población vulnerable es muy importante, pero ha habido grandes esfuerzos de educación en el pasado que en una ocasión se frustraron porque no hubo soluciones productivas, no hubo realmente reformas económicas que permitieran a esos grupos de juventud que estaban mucho mejor educadas incorporarse, y eso provocó en los años 80, pues, por ejemplo, un fenómeno importante de disidencia política, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que no se pierda de perspectiva que la revolución educativa y digital tiene que ir acompañada también de unas reformas macro tendentes hacia la apertura y hacia la inserción en mercados globales. Gracias. Nos quedan apenas 10 minutos, Juan. Yo, por añadir un poco lo que Mario comentaba sobre el papel de la mujer y el potencial de la mujer, yo creo que no hay que perder de vista que en muchos países el hecho de que la mujer tenga una menor participación en el mercado laboral que los hombres en este momento, yo creo que hay que verlo como una oportunidad de cara a la disminución del bono demográfico que estábamos viendo en América Latina. Si seguimos adelante con todos los avances que mencionaba Mario en términos de cambio cultural, de cambio de instituciones sociales, para que la mujer participe cada vez más en el mercado laboral, eso es una manera de ir atrasando esa disminución del bono demográfico en la medida que la mujer contribuirá, digamos, a ese aumento de la población activa, no solo por cuestión demográfica, sino también por un cambio cultural. Entonces, ese es el primer punto. Y el segundo, unirme a los comentarios anteriores de pensar que la participación de los jóvenes en el mercado laboral, yo creo que tiene que ir acompañada no solo de proveerles de las capacidades, de la inversión en educación, sino también de ese cambio de instituciones que ahora mismo pueden estar frenando esa participación de los jóvenes en el mercado laboral. Ya no solo como empresarios, sino también en el mercado laboral tradicional. Como comenté antes, yo creo que hay que distinguir entre dos tipos de perfiles: el perfil emprendedor como tal, que crece, y lo mencionaste tú, el que crea después a su vez empleo, y el perfil que no es emprendedor, pero que es forzado a ser emprendedor porque el mercado laboral no le da una respuesta, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que perder de vista que también hay que seguir trabajando en ese aspecto de los cambios necesarios en las instituciones del mercado laboral que permitan esa absorción de mano de obra que ahora mismo no se produce en América Latina. Tenemos unos minutos por si hay alguna pregunta. No sé si alguien quiere preguntar algo a nuestros expertos. Pues si no, seguimos adelante. A mí me parece que hay un punto fundamental que fue hecho, es decir, esta idea discutiendo de los empresarios por necesidad. Debemos abolir esta imagen que la señora Thatcher difundió en el mundo, con lo cual los pobres eran gente que no tenía ganas de trabajar. Los pobres son gente que trabaja muchísimo. Por mantenerse en vida, el esfuerzo que necesita, y cada antropólogo que ha trabajado en los países en desarrollo lo puede demostrar, es enorme. La cuestión es cómo transformamos esta capacidad, esta energía, en algo que pueden garantizar una renta y una vida normal. Aquí me permito pienso que la idea de Luis, de la escuela Talleres, que fue inventada en España, que fue en mi sentido una idea extraordinaria del país, al origen, ¿no? Era el diseñador del país, Peridis, extraordinaria idea. Es una manera, es decir, hay los jóvenes, hay gente mayor que tiene experiencia, lo ponemos a trabajar juntos, hay un saber tácito que no se puede transferir por escrito
o por comunicación a la escuela, entonces aprenden. Es una forma de aprendizaje y de transferencia también de ética de trabajo. Esta es una idea buenísima. Hay muchos otros casos y ejemplos en mi sentido extraordinario. Uno que porto yo es el siguiente. Fui director de una región en Italia que se llama Emilia-Romagna. En esta región hay muchas pymes que hacen Lamborghini, Maserati, Ferrari y otras cosas. En 1951, 52% de los empleados estaban en agricultura. No sabían nada de todo esto. No sabían hablar en italiano, hablaban en dialecto. ¿Qué fue hecho? ¿Subsidio? No. Se crearon asociaciones de empresarios, una, la CNA, en la provincia de Módena, que tiene 500.000 habitantes, no, que tiene 250.000 habitantes, tenía 500 personas en el libro paga, que cada mes preparaban la declaración de impuestos de las empresas, que preparaban la paga de los trabajadores, que daban servicios a las empresas. Es la misma cosa que en el New Deal fue llamado Extension Services. En lugar de dar ayuda financiera, les se daba transferencia técnica. Fue un sistema con lo cual extraordinariamente se transformó una región, seguramente tradicional y probablemente subdesarrollada, en una región que hoy tiene el más alto nivel de competitividad industrial. Esto, creo, son los tipos de medición que pueden funcionar. Yo quisiera alertar algo, a lo mejor Juan lo ha entendido mal, ¿no? Pero cuando has dicho el hecho de que la mujer se esté retrasando su incorporación al mercado laboral, facilita que se mantenga el bono demográfico, yo quisiera alertar. Pensé que a lo mejor lo había entendido mal, pero sería bueno que lo aclararas, porque claro, pensar que vamos a mantener el bono demográfico gracias a que la mujer se retrase su incorporación al mercado laboral, me parece, en fin, que tenemos que hacer políticas públicas precisamente para garantizar que la mujer se incorpora al mercado de trabajo en condiciones de igualdad, con políticas públicas específicas. Ya veo que sonríes, con lo cual seguro que lo he entendido mal, pero siempre sería bueno aclararlo por si alguien también ha tenido la misma sensación que yo. Escuchamos la réplica de Juan Ruiz y ya vamos terminando. Por aclararlo, sí, no me refería al bono demográfico como número de personas, me refería al bono demográfico en el sentido de aumento de la población activa. Entonces, el hecho de que en América Latina partamos de una base en la cual la mujer en este momento participa poco, nos da un techo bastante alto para que si cambiamos esas instituciones sociales que ahora evitan que la mujer participe en el mercado laboral, aumentemos esa participación de la mujer y por lo tanto tengamos un aumento de la población que participa en el mercado laboral. Ese era el sentido, ¿no? Tenemos una pregunta. ¿Tiene el micrófono? Perdón, un segundito. Escuchamos. Sí. Sí. Bueno, gracias por todas las intervenciones, a las personas que intervinieron antes también. Y voy a ir más o menos por partes para terminar con una que tiene que ver específicamente con el tema de los ecosistemas internacionales que tienen que existir, según mi entender, para que todo esto funcione. Respecto a lo local y a la condición de localidad, que alguien por ahí delante mencionó que había que favorecer también a las empresas, en este caso a los jóvenes, con sus emprendimientos y favorecerles la vida o facilitarles la vida empresarial en lo local. Estoy sumamente de acuerdo porque efectivamente no siempre eso ocurre de esa manera y no están las condiciones ni logísticas, ni financieras, ni burocráticas para que suceda. Segundo, respecto a las mujeres, Trinidad, totalmente de acuerdo contigo y también me había chocado un poco ese aspecto. Pero respecto a eso de que efectivamente tienen que cuidar a los niños, tienen que cuidar a los mayores, tienen que hacerse cargo de las personas con necesidad, no obedece solamente a temas culturales y sociales en países latinoamericanos, sino que también al estado de bienestar y que no tenemos la cobertura para poder acceder a otras perspectivas de vida. Porque si bien desde el punto de vista del sistema educativo, que tiene muchas falencias, y hay mucha diferencia entre lo público y lo privado y el nivel y calidad de educación a la que puedes obtener, también es importante tener en cuenta, para los que no conocen la realidad latinoamericana,
que efectivamente el estado de bienestar de países, por ejemplo, la Unión Europea no tiene nada que ver con el que tenemos nosotros. O sea, el sistema para tener a los ancianos, a las personas mayores, si no están en su casa, es que no van a estar mejor en otro sitio, porque es así. Y luego, ya para el tema de los ecosistemas internacionales, que es a lo que me quería referir, en Latinoamérica tampoco tenemos una cobertura a nivel de libre circulación ni de las personas ni de los negocios, y no tenemos tampoco una moneda única, por ejemplo, que nos permitiría hacer negocios de manera internacional, de manera mucho más flexible y dinámica. Pienso que en ese sentido también nos falta por avanzar, y si nos ponemos a comparar por qué en una parte del mundo funciona y por qué en otra parte del mundo no funciona, pues desde mi punto de vista eso influye mucho. ¿Alguna respuesta a las reflexiones de nuestra oyente? Bueno, yo creo que son reflexiones muy interesantes y solamente algún comentario. Uno, sobre los temas sobre la integración en América Latina, comparando con la integración que ha habido en el ámbito de la Unión Europea y todo lo que se ha ido avanzando y logrando, ¿no? Yo creo que efectivamente si hubiera una mayor movilidad en América Latina, sería extraordinariamente importante para el desarrollo de las economías latinoamericanas. Para eso tiene que haber un mayor desarrollo de las infraestructuras físicas, que estuvieran mejor conectadas, pero también una mayor integración de las economías desde el punto de vista comercial. Es mayor el intercambio comercial de algunos países de América Latina con España, con otros países de la Unión Europea, que entre ellos, entre sí, ¿no? Por tanto, absolutamente de acuerdo que la integración de las economías latinoamericanas son una de las claves del desarrollo para el futuro. El segundo aspecto, que efectivamente para que haya desarrollo económico y haya una mayor inversión extranjera y por tanto haya crecimiento de las economías, es fundamental que haya marcos regulatorios que permitan avanzar a las empresas en dicho campo. Los marcos regulatorios, y pensando en el desarrollo de la cuarta revolución industrial, el desarrollo de un mercado único digital de América Latina, como estamos ahora mismo en Europa, sería absolutamente fundamental, y ya se está avanzando, y tanto la CAF como la OCDE, pero también la CEPAL están haciendo estudios muy interesantes que podrían ir orientados en esa dirección. Y por último, el tema de la mujer. Es fundamental que haya políticas públicas encaminadas a favorecer la conciliación de la vida familiar y la vida laboral. Para eso hay que partir de la base de un estado de bienestar básico que no deje el Estado a las mujeres el cuidado de los niños, el cuidado de las personas mayores, el cuidado de los dependientes, como si fuera una obligación y como si fuera la única tarea que pudieran hacer. Y para eso tiene que haber, en este caso sí, inversión en políticas públicas concretas, ¿no? Hay muchos países que ya lo están haciendo, a pesar de que es un estado de bienestar relativamente débil. Hay muchos países que ya lo están haciendo, y se nota que la incorporación de la mujer a la vida laboral es muy potente. Países como Chile, como Colombia, es muy notable, Uruguay, sí, Uruguay, o incluso Ecuador. Es decir, ya vemos que hay muchas mujeres que están incorporadas al mundo laboral con unos porcentajes muy aceptables, realmente, ¿no? Hay una pregunta más. Escuchamos. Sí. Buenas. ¿Escucha? Sí. Buenas tardes. Mi nombre es Vilma Paxi, del hispano.es. Se escucha bastante teoría referente a lo que es la economía, las perspectivas económicas. Suena muy bonito toda la teoría que se suele escuchar, ¿no?, en las diferentes ponencias, pero vayamos a lo que es real, a lo que es realmente práctico, vivencial, ¿no?, lo que vive cada país, especialmente Latinoamérica. Mi inquietud sería, por ejemplo, cómo se podría cambiar la mentalidad de los jóvenes, ¿no?, empezando por las universidades, ya que ahí se enseña a ser un buen profesional, a salir o ser un eficiente profesional, ¿no?, pero con una mentalidad de empleado. O sea, empleado igual salario limitado, y emprendedor pues salario ilimitado. ¿Cómo se podría hacer entender estas dos frases que son importantes, ¿no?, para la juventud actual? Juan José. Yo creo que a la gente hay que
darle una formación amplia, desde luego, para ser un buen profesional y tener un conocimiento profundo del vertical donde está desarrollando o donde quiere desarrollar esa carrera profesional, medicina, biología, periodismo, lo que sea, y por supuesto una capa de conocimientos de management, de gestión, que le permita tener la oportunidad no solamente de ser emprendedor, sino de acceder a posiciones de gestión dentro de las empresas. Al final, los emprendedores en todo el mundo, en los países más desarrollados del mundo, constituyen una minoría que lo cambia todo y que cambia todas las cosas y que tiene un impacto sobre el conjunto de la población en términos de progreso, de creación de riqueza, de empleo, de pago de impuestos, etcétera. Pero no nos creamos que es una cuestión de cambio de mentalidad o que hay una varita mágica en las instituciones educativas o en las instituciones multilaterales para tocar en la cabeza de una persona y convertirla en emprendedora. Lo que sí hay que darle es, desde luego, la oportunidad. Y entre tanto, como se ha comentado, pues a los emprendedores por necesidad de subsistencia, como el padre de Margaret Thatcher, pues darle unos mínimos conocimientos de gestión que les permita hacer evolucionar su negocio y eventualmente salir de la pobreza. Y desde luego a los emprendedores que tienen más aspiraciones, más capacidad, más potencial, pues he citado antes algunas de las cuestiones que hay que hacer y otras tan importantes como las que está desarrollando Telefónica. Yo hoy vi la apertura de las primeras guairas en Colombia, después en Perú, incluso en Venezuela, en Buenos Aires, en Santiago de Chile. El entonces presidente de Telefónica Latinoamérica, Álvarez Payete, tenía un discurso muy impactante y que creo que ha cambiado muchas cosas en la región, de que no hacía falta irse a Silicon Valley para sacar adelante una startup, ¿no? Bien, creo que es pronto todavía para hacer una evaluación completa de Guaira, pero creo que muchas otras empresas han seguido su ejemplo, que las empresas, los gobiernos han prestado más atención a esos emprendedores y, sin lugar a dudas, los casos de éxito también llamarán nuevas vocaciones, ¿no? Pero no pidamos al emprendimiento lo que no puede dar o no desenfoquemos y tratemos de apoyar, desde luego, que todo el mundo tenga la oportunidad de ser, pero no necesariamente la obligación, ¿no? Pero, si me permite, yo no sería 5 minutos. Sí, yo no sería tan negativo sulla Esiste una conexión entre el macro que discutimos aquí e il micro. Le do un ejemplo. Trabajé ante la OECD en Francia, en el Ministerio de Industria. Francia es claramente un país que decidió especializarse en los grandes avances tecnológicos, es decir, el nuclear, el tren rápido y la aeroespacial. Resultado, ha construido un país con grandes empresas muy competitivas, una grande parte de trabajo dependiente, en lo cual la idea de la empresarialidad no está muy difundida. Tomamos Alemania, fue un país que ha decidido de desarrollarse sobre una base más especializada en mecánica, una mecánica que entonces no es el sector productivo más adelantado, más avanzado, pero que todavía necesita un grande conocimiento técnico, incluido a nivel laboral, no solamente en el departamento de I+D+I. Entonces tiene una base a hoy de empleo mucho más difundida. Hay una relación entonces entre el tipo de estructura productiva, el tipo de industrialización que uno decide tomar y el tipo también de posibilidad y oportunidad empresarial que se presenta. Cuando uno se especializa en petroquímico o en minería, desafortunadamente la capacidad emprendedorial que este tipo de especialización produce es no muy grande e incluido polariza la sociedad, con pocos empresarios y muchos trabajadores o muchos desempleados que tienen dificultad a tomar empleo. Entonces hay una relación entre el micro y el macro y desafortunadamente en este caso la cosa que se necesita no es menos visión en política pública general, quizá hay más determinada a modificar la situación actual. Pues muchísimas gracias a todos por vuestras aportaciones en este debate y a ustedes también por asistir. Muchas gracias y que pasen un buen día.